Mientras los chicos van pasando, si quieren podemos buscar el libro de Proverbios y vamos a analizar un poquito algo que comenzamos hace 15 días para seguir un poco en la misma línea. Hay algo que Dios llama la sabiduría divina, que tiene que ver con... A veces el término sabiduría nos confunde un poco porque sabiduría parece como si nosotros tuviéramos el objetivo de obtener información, saber algo, tener conocimientos de alguna materia en sí y de saber, por ejemplo, resolver enigmas matemáticos y todas las cuestiones que tienen que ver con eso. Pero en realidad la sabiduría de Dios tiene un objetivo que es poder vincularnos correctamente, poder amarnos. O sea, la sabiduría de Dios, por ejemplo, me permite amar a otros, para que podamos comprender hacia dónde va el término, ¿no? La sabiduría de Dios me permite a mí poder ser paciente. La sabiduría de Dios me permite a mí poder perdonar, me permite soltar, ser bondadoso, ¿no? Como también los frutos del Espíritu, ¿no? Paciente y demás. Entonces, en esa línea es que estamos analizando el libro de Proverbios, que también lo comparábamos con Santiago. Santiago, estoy convencido de que Santiago, cuando está escribiendo la carta, Santiago es el medio hermano de Jesús, escribe la carta teniendo en mente al libro de Proverbios. No hay duda porque se repite muchísimo. Así que vamos a buscar, por ejemplo, Proverbios capítulo 1 y vamos a ver cómo este libro después vamos a ver cómo lo aplica Salomón en su reinado. Y miren lo que dice Proverbios capítulo 1, verso 1. Dice, Proverbios, el de Salomón, hijo de David, el rey de Israel. Para adquirir sabiduría e instrucción, para comprender las palabras de la inteligencia, para recibir el consejo de prudencia, justicia, derecho y equidad. Eso también nos permite la sabiduría de Dios. Nos permite el trato equitativo. Es decir, no que alguien está por encima del otro, no alguien que se quiera aprovechar de alguna situación vulnerable, indefensa del otro, sino que la sabiduría me permite relacionarme con equidad, con justicia y derecho. Verso 4, miren lo que hace la sabiduría. Le da sagacidad al incauto y a los jóvenes ciencia y discreción. Bueno, también lo puede oír el sabio y aumenta también más su sabiduría, ¿no? Y el entendido obtendrá consejos sabios. Para hacer entender el proverbio y la parábola, las palabras de los sabios y sus enigmas. O sea, la sabiduría de Dios también me permite comprender esas situaciones difíciles, como por ejemplo algunos enigmas de la Biblia, ¿no? Las parábolas de la Biblia. El principio, y esta es la clave, ¿no? El principio de esta sabiduría es el temor de Dios. La reverencia a Dios, ¿no? El respeto a Dios, el asombro por Dios. Pero los insensatos desprecian esta sabiduría y la instrucción. Y sigue diciendo el escritor, ahora sí va a ser como un cambio, y es como si el rey, el padre, le dice a su hijo, ¿no? Hace como una conversación entre un padre y un hijo, dice, oye hijo mío, y esta frase, oye hijo mío, la vas a encontrar desde el 1 hasta el capítulo 11 más o menos, donde hay como un diálogo entre dos personas, ¿no? Entre el padre e hijo, dice, oye hijo mío, la instrucción de tu padre y no abandones la enseñanza de tu madre. Verso 9, porque hermosa diadema serán a tu cabeza y collar en tu garganta. Hijo mío, miren esto, si los pervertidos te quieren seducir, no consientas. ¿Qué serán los pervertidos, no? Y ahora lo voy a explicar. Si ellos te dicen, ven con nosotros a tender trampas mortales, a acechar sin motivo al inocente, ¿ven? Vamos a aprovecharnos del otro. Verso 12, devorémoslo vivo como el Seol, enteros como los que bajan a la fosa. Hallaremos objetos valiosos, llenaremos nuestras casas del botín. Comparte tu suerte con nosotros. Vení, tengamos todos una misma bolsa. O sea, saquémosle todo, ¿no? al indefenso para tenerlo nosotros. Hijo mío, no los acompañes en su camino.
aparta tu pie de sus senderos, porque sus pies corren hacia el mal y se apresuran a derramar sangre. Entonces, fíjense cómo el salmista, el escritor de Proverbios, Salomón, está expresando esta idea. No te dejes influenciar por aquellos que quieren aprovecharse del otro para sacarle, ¿no? Esta mañana Franco nos compartía esto, ¿no? Cómo Jacob en su momento era una persona que estuvo siempre dispuesta a tratar de engañar para obtener, ¿no? Tratar de engañar a su hermano para sacarle la primogenitura, engañar a su padre para obtener la bendición. Es alguien que siempre está tomando, siempre está sacando, ¿no? Es esta expresión que está diciendo Salomón. Aquellos que se aprovechan del inocente para robarles el botín. Y cuando Dios se encuentra allá en Génesis 32 con Jacob, dice, ya no vas a ser más Jacob, aquel que arranca, sino aquel que ahora vas a llamar tu nombre Israel, que significa que Dios es el que gobierna. Dios es el que da, el que piensa en otros, ¿no? También Franco nombraba Santiago cuando dice que el que robe no hurte más, sino que trabaje, pero que con el trabajo pueda bendecir a otros. No es simplemente no robar y trabajar. O sea, cuando uno roba, le toma lo que tiene el otro. Pero ahora cuando yo trabajo, puedo tener para darle a otro. ¿Ven la diferencia? Hay alguien que intenta sacar y hay otro que intenta dar. Entonces la sabiduría de Dios nos permite, nos capacita, no para tener conocimiento, sino para poder amar a otros. Y miren, acompáñenme también en el capítulo 3, por ejemplo, y traten de mentalmente, aquellos que por ahí recuerdan el libro de Santiago, pero miren cómo se repite una y otra vez las mismas ideas que Santiago. Proverbios 3, 27, por ejemplo, dice, no niegues el bien a quien es debido, cuando está en tu mano el hacerlo, ¿no? ¿Recuerdan cuando Santiago decía, ¿no? Si tenés que darle a tu prójimo, no digas, vení mañana, ¿no? Verso 28, no digas a tu prójimo, anda y ven de nuevo que mañana te lo daré, cuando contigo tienes que darle. No trames el mal contra el prójimo, que habita confiado junto a ti. No tengas pleito con nadie sin causa, ¿ven? Si no te ha hecho agravio, no envidies al hombre violento, ni escojas ninguno de sus caminos. No le hagas daño a tu prójimo. Capítulo 10. Voy a leer solo algunos versículos, pero para que entiendan un poco o veamos juntos la idea de todo el libro de Proverbios. Capítulo 10, verso 18. Y acá se van a dar cuenta enseguida que también esto tiene que ver con el libro de Santiago, ¿no? O el libro de Santiago tiene que ver con esto. Dice Proverbios 10, 18, el de labios mentirosos disimula su odio. Y el que propaga calumnias es un necio, o sea, porque está dañando a otro, ¿no? Verso 19, el que mucho habla, mucho erra. El que es sabio refrena su lengua. ¿Ven? ¿Recuerdan, Santiago? Hay que ser pronto para oír, pero tardo para hablar y tardo para enojarse. Verso 20, plata refinada es la lengua del justo. El corazón del malvado no vale nada, ¿no? Proverbios 14, 26. Si quieren se los leo, no lo busquen, pero Proverbios 14, 29, perdón. Miren, lo mismo. El que tarda en enojarse es rico en entendimiento. ¿Ven que la sabiduría tiene que ver con, por ejemplo, tardar en enojarnos? ¿Es refrenar el enojo? Eso es lo que me permite tener a mí la sabiduría de Dios. Ser paciente. Pero el impaciente de espíritu exalta la necedad. 30. Un corazón apacible es vida para el cuerpo, pero la envidia es carcoma en los huesos. Capítulo 15, verso 1. Esto lo conocen también. La respuesta amable calma el enojo, ¿no? Pero la agresiva echa leña al fuego. La lengua de los sabios destila conocimiento. Verso 4. La lengua que brinda consuelo es árbol de vida, ¿ven? La lengua que brinda consuelo es árbol de vida. La lengua envidiosa deprime el espíritu. Y leemos el capítulo 18, verso 10.
Y miren esto, que también es algo que nos hace recordar a Caín. Miren, Proverbios 18:10. Torre inexpugnable es el nombre del Señor. A ella corren los justos y se ponen a salvo. Bien, hay una torre en la cual uno puede correr, ese es el nombre del Señor, y se pone a salvo. Verso 11 dice, ahora lo contrario es, ciudad amurallada es la riqueza para el rico. Y éste cree que sus muros son inexpugnables. Es decir, hay alguien que construye una ciudad, ¿no? Esto lo hemos visto con Caín, alguien que cuando es exiliado fuera de la presencia de Dios siente temor, tiene miedo, y lo primero que hace es construir una ciudad. Pero no se da cuenta que esa ciudad amurallada no son inexpugnables. No es algo que no puede llegar a caer, ¿no? Solamente cuando nosotros confiamos en el Señor, ahí sí es una torre inexpugnable, ¿no? Como decía el verso 10. Y miren, yo les voy a nombrar, a ver si se acuerdan ustedes, les voy a leer un versículo, a ver si saben dónde está. Si tu enemigo tiene hambre, dale de comer, si tu enemigo tiene sed, dale de beber, porque ascuas de fuego amontonará sobre su cabeza, y Dios te recompensará. ¿Dónde está ese versículo? ¿Recuerdan? ¿Quién lo dijo? Romanos 12, Jesús lo dijo. ¿Recuerdan dónde está? Bien. Bueno. ¿Qué significa? Está en Romanos 12. Y, mira, vamos a leer Romanos 12. Romanos 12, 16. Dice Romanos 12, 16. Miren esta misma idea que está expresando Pablo. Teniendo el mismo sentir los unos con los otros, no sean altivos, sino asociándoos con los humildes. No sean sabios en su propia opinión, es decir, la sabiduría humana. No paguen a nadie mal por mal. ¿Ven? El trato con otros. Procurad lo bueno delante de los hombres. Si es posible en lo que depende de ustedes, procurad la paz con todos los hombres. No toméis venganza vosotros mismos, amados, sino dad lugar a la ira, porque está escrito, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor, ¿no? O sea, no le devolvamos a otro mal cuando nos hace mal. Verso 20, así que si tu enemigo tiene hambre, dale de comer. Si tu enemigo tiene sed, dale de beber, porque haciendo esto amontonás ascuas de fuego sobre su cabeza. No seas vencido por lo malo, sino vence con el bien el mal. ¿Saben que Pablo está diciendo, si tu enemigo tiene hambre, ¿de dónde lo sacó Pablo esto? Está la cita, ¿no? Proverbios. Porque otra vez, porque la sabiduría, por eso está diciendo él, no sean sabios en su propia opinión, no devuelvan mal por mal. Y él dice, no se venguen, porque dice, de Dios es la venganza. Ahora, pero dice, si tu enemigo tiene hambre, dale de comer. Y si tu enemigo tiene sed, dale de beber. ¿Qué está queriendo decir esto? Que vas a amontonar ascuas de fuego sobre su cabeza. ¿Qué está queriendo decir Proverbios, Pablo, cuando dice esto? ¿Qué piensan? Ahí está. Ahí la frase para nosotros es poco conocida, amontonar ascuas de fuego sobre su cabeza, es una expresión un poco extraña para nosotros, pero es eso, ¿no? Vas a dejar expuesto en vergüenza lo que él está haciendo. ¿Ven? No es que yo me quiero vengar para decir voy a devolverte el mal cuando me haces algo malo, sino que simplemente cuando me haces algo malo yo devuelvo algo bueno, te doy de comer, te doy de beber, y eso hace que vos quedes expuesto, tu enemigo quede expuesto de la vergüenza de su maltrato con vos, ¿se entiende? Entonces, todo el tiempo, inclusive Pablo, no solo Salomón, sino Pablo, vinculan que la sabiduría de Dios es la que me permite a mí poder amar a otros, poder ser pacientes, poder tener paz. Y les voy a nombrar solamente un pasaje y quiero que también ustedes me digan de qué habla esto. Miren, dice, cordón de 3 dobleces no se rompe fácilmente. ¿De qué está hablando acá? ¿Nunca escucharon esa frase? Cordón de 3 dobleces no se rompe fácilmente.
Isabel dice, generalmente en las tarjetas de matrimonio, ¿no? ¿Qué significa cordón de 3 dobleces y no se rompe fácilmente? ¿Cómo? La unidad te hace fuerte. ¿Algo más? ¿Nunca lo leyeron en una invitación de matrimonio? ¿Cómo? Claro, Gonzalo dice, nunca no lo leí, o sea, está en todas las tarjetas de matrimonio. Un retiro acá en la iglesia fue un tema, el del matrimonio. Porque ¿qué decimos? Cordón de 3 dobleces no se rompe fácilmente. Está el hombre, la mujer y Dios. Y suena tan romántico, pero no es eso lo que quiere decir Eclesiastés, que también escribe Salomón. Mire, vamos a Eclesiastés 4. Simplemente como para que entendamos el objetivo que quiso tener Salomón cuando escribe lo que dice. Y tiene que ver con esto que estamos diciendo, ¿no? Por ejemplo, Eclesiastés 4, vamos a leer del 7, iba a leer del 1, pero es mucho. Desde el 7, miren, Eclesiastés 4:7. Me fijé entonces, es Salomón haciendo, ¿no?, un análisis filosófico de la vida, me fijé entonces en otro absurdo en esta vida. Vi a un hombre solitario, sin hijos, ni hermanos, y que nunca deja de afanarse. Jamás le parecían demasiadas sus riquezas. ¿Para quién trabajo tanto y me abstengo de las cosas buenas?, se preguntó. También esto es absurdo y una penosa tarea. ¿Qué quiere decir esto? A ver, hagámoslo juntos. Ahí dice Salomón, hay algo absurdo en esta vida, que vi a un hombre solitario sin hijos y hermanos que nunca deja de afanarse. Nunca le parecían demasiadas sus riquezas. ¿Qué está diciendo? ¿Pero por qué dice no tiene hijos ni hermanos? Bien, alguien que piensa en sí mismo. Ahora, si yo tengo hijos, ¿qué tengo que hacer? Trabajar para ellos. Si tengo hermanos, tengo que compartir con mis hermanos. ¿Me siguen? Entonces hay alguien que está solitario porque lo único que le importa es trabajar para sí mismo. No quiere compartir con nadie, ¿no? Ahora, verso 9. Más valen 2 que 1, ¿no? Ahí hay un solitario, pero acá dice Salomón, no, pero la sabiduría te dice, de Dios, te dice que es mejor 2 que 1, porque obtienen más fruto de su esfuerzo. Puedes obtener más. El solitario dice, no, yo mejor vivo para mí, obtengo lo mío y listo. Pero si son 2, obtenemos más fruto de tu esfuerzo. Si caen, el uno levanta al otro, ¿ven? Hay del que cae y no tiene quien lo levante, hay del que está solo. Si 2 se acuestan juntos, entrarán en calor. Uno solo, gracias. Uno solo, ¿cómo va a calentarse, no? Uno solo puede ser vencido, pero 2 pueden resistir. Cordón de 3 dobleces no se rompe fácilmente. ¿No está hablando del matrimonio? Ahora, obviamente se puede aplicar al matrimonio. Sí, podría aplicarse. Pero está diciendo que hay personas que creen que pueden vivir para sí mismos y que pueden obtener más de lo que pudieran obtener si trabajaran en comunidad, en conjunto, si pensaran en el otro. Porque si te caes, ¿quién te va a levantar? Porque si trabajás solo, y eso está comprobado, cualquier trabajo que uno hace solo es mucho más difícil que hacerlo de a 2. Inclusive no es que vas a obtener el doble de lo que obtienen 2 personas, sino que siempre 2 personas obtienen muchísimo más del doble que una. Porque es más fácil, porque uno puede trabajar, puede hacer las cosas más rápido, mientras uno hace una cosa, el otro hace otra. Pero el que está pensando en sí mismo tiene ese pensamiento corto de decir yo pienso para mí. Pero Salomón está diciendo la sabiduría de Dios te da la capacidad de comprender de que esto se trata de trabajar juntos, de pensar en el otro. Y así es como funciona la iglesia. La iglesia es un cuerpo que Dios ha preparado para que pueda expresarse en comunidad. No una cuestión solitaria. No algo que yo puedo vivir en soledad y puedo disfrutar solo, sino que la iglesia, su esencia
Es el trato entre nosotros. Es el vínculo, es poder amarnos, poder tener paciencia. ¿Con quién voy a tener paciencia, no? Pero lamentablemente muchas veces nosotros como iglesia, como cuerpo, inclusive en nuestras familias, en nuestro matrimonio y demás, nos cuesta ser pacientes, nos cuesta perdonar, nos cuesta ser prontos para oír, tardos para hablar, tardos para enojarnos, ¿no? Y ahí es donde empiezan estos roces y estas separaciones, que es exactamente lo que vemos en la Biblia a través de toda la historia, ¿no? Como estudiamos esta mañana, que de paso invitamos a todos los que no participan en el estudio de la mañana, a las 10 de la mañana, estamos estudiando esto, ¿no? Y Jacob es una vida continuamente de peleas con sus hermanos, y tiene que salir corriendo porque su hermano lo va a matar. Y su mamá lo induce a engañar a su papá. O sea, la esposa induce a su hijo a que engañe a su esposo, una cuestión muy ilógica, ¿no? Y son vidas continuamente separadas, ¿no? Ahora, para aplicar esta sabiduría, vamos a ir a Primera de Reyes. Y en Reyes, nosotros tenemos la historia de Salomón. Primera de Reyes 3. Samuel, que es el último libro antes de Primera de Reyes, cuenta la historia especialmente la historia del rey David. En 2 Samuel 7, Dios le promete a David que el sucesor de él, de un hijo de él, una simiente de él, va a construir este templo que estamos hace tanto tiempo esperando, que es ese espacio donde Dios va a venir a habitar y estar entre nosotros, ¿no? Y el libro de 2 Samuel no me termina de contar quién es este. Ahora, Primera Reyes sí me va a hablar de la trama de este nuevo rey llamado Salomón, que parece que él va a hacer este templo, ¿no? Pero ustedes saben cómo, mira, ¿qué es lo primero que pide Salomón cuando él tiene que reinar? Bien. ¿Por qué pide sabiduría? Para poder gobernar al pueblo. ¿Y cuál es la excusa que él pone? Ahora vamos a leer, pero quiero ver si por ahí lo... Bien. O sea, Isabel dice que, obviamente, como él tenía que gobernar un pueblo tan numeroso, le pide a Dios que le dé sabiduría. Es decir, si Salomón, que va a representar a Dios, tiene que gobernar en nombre de Dios, Señor, dame tu sabiduría para que yo pueda hacer lo que vos harías en mi lugar. Y ahora vamos a leer el capítulo 3, pero solamente le voy a nombrar el capítulo 2. Es el traspaso de la autoridad. David le da el mando a Salomón y empieza a matar gente. Y David dice, bueno, David, yo le perdoné, Salomón le perdoné la vida a uno por ahí, pero no le perdones más la vida, porque él en un momento quiso dañarme. Después tenemos también que la mamá de Salomón recibe a un medio hermano llamado Adonías, y Adonías le dice, madre, ¿vos podrías hablar con tu hijo Salomón? Yo sé que Dios le ha dado el reino, pero me gustaría... Mira, vamos a leerlo para que no... Primera Reyes 2, hay un capítulo antes. Verso 13. Primera Reyes 2, verso 13. Dice, pero Adonías, el hijo de Agit, fue a Betsabé, madre de Salomón, y le preguntó, ¿es pacífica tu visita? Y él respondió, sí, es pacífica, claro. No sé si era tan pacífica, pero bueno. Y agregó, tengo algo que decirte. Ella respondió, habla. Y él dijo, tú sabes que el reino era mío. Y que Adonías dice esto, ¿no? Y que todo Israel había puesto la mirada en mí para que yo reinara. Pero el reino cambió de manos y pasó a ser de mi hermano. Porque por determinación de Dios era suyo. ¿Bien? Adonías sabía perfectamente que Dios había determinado que Salomón iba a reinar. Ahora te hago una petición. Te ruego que no me la niegues. Ella le dijo, habla. Entonces él dijo, te ruego que hables al rey Salomón,
pues él no te negará para que me dé por mujer a Abisag sunamita. Bueno, Betsabé dice, ok, voy a ir a hablar con él. Vamos a adelantar. Verso 20. Entonces ella dijo, o sea, Betsabé le dice ahora a Salomón, te haré una pequeña petición, no me la niegues. Y Salomón, el rey, le dijo, pide, madre mía, que no te la negaré. Ella dijo, que Abisag, la sunamita, sea dada por mujer a tu hermano Adonías. ¿Qué tiene que ver esto? ¿Por qué Adonías quería la mujer de Salomón? Bueno, era de su padre y había sido pasado. Exacto, Neila me aclara que es cierto que Abisag era la mujer, una de las mujeres de David, ¿no? Que le había quedado por herencia, porque así funcionaba, lamentablemente, así funcionaba, le queda a Salomón. Entonces Adonías le pide a la madre que le diga, ¿le podés decir a Salomón que Abisag venga conmigo? ¿Por qué? ¿Por qué esta cosa tan extraña? ¿Por qué piensan? En realidad sí, pero no sé si puntualmente en esto. Sí, después obviamente el rey representa a Dios y la esposa es en la iglesia en un futuro, pero puntualmente acá hay algo más negativo. Bien. Sí. Bien. Pero, pero ¿por qué? Bien. Ahí está. O sea, porque estaba queriendo pretender el reino. Es decir, lo que está haciendo Adonías es una estrategia para tratar de recuperar el reino. Es decir, recuerden esto, siempre cuando alguien quería usurpar un lugar, lo que hacía era tomar posesión de la mujer de esta persona. Lo hemos visto en Noé, ¿recuerdan? Cam con su mamá, lo vimos en Rubén con su papá Jacob, Absalón también, ¿no? Es todo el tiempo alguien que quiere usurpar un lugar, que quiere por la violencia sacar a alguien del medio, ¿no? Entonces yo tomo a... Si Salomón me da Abisag, por lo menos yo tomo a esta mujer y empiezo a recuperar un poco el reino. Y se lo contesta a Salomón. Dice, verso 22, pero el rey Salomón respondió y dijo a su madre, ¿por qué pides a Abisag la sunamita para Adonías? Pide también el reino para él. ¿Ven? Porque es mi hermano mayor. Y con él están el sacerdote Abiatar y Joab, hijo de Sarbia. Y el rey Salomón juró por Dios diciendo así, me haga Dios. Bueno, la cuestión, mató a todos. A los sacerdotes, a su hermano, se terminó la historia. Así funciona, ¿no? Este es el capítulo 2. El capítulo 2. Así comienza el reinado de Salomón. ¿Comienza bien o comienza mal? Comienza mal. Capítulo 3. Verso 5. Por eso pide sabiduría, claro. Esa noche, verso 5, ¿no? Esa noche el Señor se le apareció a Salomón en un sueño y le dijo, pídeme lo que quieras que yo te lo daré. Salomón respondió, tú trataste con mucho amor a tu siervo David, mi padre, pues se condujo delante de ti con lealtad y justicia. ¿En serio? Y con un corazón recto, ¿de verdad? Y como hoy se puede ver, has reafirmado tu gran amor al concederle que un hijo suyo le suceda en el trono. Ahora, oh Dios mío, tú has constituido a tu siervo rey en el lugar de mi padre David, aunque soy un joven pequeño. ¿Por qué dice joven pequeño? Bueno, ahí dice muchacho. ¿Qué está expresando? ¿La edad? Exacto. La vulnerabilidad en la tarea que él va a llevar adelante, ¿no? En que él no tiene la experiencia. Entonces, él reconoce, es un acto de humillación, ¿no? Dice, aunque soy un joven pequeño y no sé cómo salir ni cómo entrar. Verso 9. Da pues a tu siervo un corazón, miren esto, que sepa escuchar. ¿Ven? Porque la sabiduría está conectada con esto, ¿no? Ser tardo para hablar, pronto para oír.
Yo quiero escuchar, pero ¿a quién vamos a escuchar? No puedo escuchar un montón de cosas. Pero, Salomón, yo quiero escuchar tu sabiduría. Yo quiero escucharte a vos. Para juzgar a tu pueblo y para discernir entre lo bueno y lo malo. ¿Bien? Entonces Dios termina la historia y Dios le concede lo que pide. O sea, la verdad que como tuviste una disposición de humildad, no solo voy a darte la sabiduría, inclusive una sabiduría que va a venir gente desde lejos para escuchar a Salomón. Desde lejos. Por eso después Salomón escribió Proverbios, Eclesiastés, Cantar de los Cantares y demás, ¿no? Son todos libros de sapiencia, ¿no? De sabiduría que podemos leer. Ahora, recuerden, a ver, si yo les digo a ustedes lo que significa un acuerdo salomónico, ¿a qué estoy haciendo referencia si digo esto? ¿Qué es un acuerdo salomónico? Decisión sabia, perdón, ¿quién dijo? El juicio a los... Bueno, bien, ahora vamos a leer. Pero, ¿qué es algo salomónico? Un gran negocio, algo equitativo, ahí está, ¿ven? Algo que no favorece a uno más que a otro, ¿bien? Generalmente cuando decimos, hicimos un negocio salomónico o un trato salomónico, es un trato equitativo. Pero vamos a leer la historia que sigue a lo que acabo de leer, de 1 Reyes 3. Vamos a leer el verso 16. Es lo que decía nuestro hermano, ahí al fondo, que las dos prostitutas. Miren, 1 Reyes 3, 16 dice, después de que Dios le dijo, te doy la sabiduría, ¿no? Tiempo después, dos prostitutas fueron a presentarse ante el rey. Una de ellas le dijo, Su Majestad, esta mujer y yo vivimos en la misma casa. Mientras ella estaba conmigo, yo di a luz. Bien, a los 3 días, ella también da a luz. No había en la casa nadie más que nosotras dos. Pues bien, una noche esta mujer se acostó encima de su hijo, o estaba durmiendo se acostó encima de su hijo y el niño murió. Pero ella se levantó a medianoche, mientras yo dormía, tomando a mi hijo, lo acostó junto a ella y puso a su hijo muerto a mi lado. Cuando amaneció me levanté para amamantar a mi hijo y me di cuenta de que estaba muerto. Pero al clarear el día, lo observé bien y pude ver que no era el hijo que yo había dado a luz. No es cierto, exclamó la otra mujer. El niño que está vivo es el mío y el muerto es el tuyo. Mientes, insistió la primera. El niño muerto es el tuyo y el que está vivo es el mío. Y se pusieron a discutir delante del rey. Bueno, para repasar, ¿qué está ocurriendo con estas dos mujeres? Hay un conflicto. Qué raro, ¿no? Una historia de dos mujeres peleándose por un hijo en la Biblia, ¿no? ¿Recuerdan? Raquel y Lea, Ana y Penina. Siempre es el mismo patrón, ¿no? Hay algo que me quiere decir. Entonces hay dos mujeres peleando por algo. ¿Qué pasó? Tuvieron un hijo, ayúdenme a ver, tuvieron un hijo, cada una a la madrugada, sin querer se da vuelta, aplasta a su hijo y muere. En el mismo momento aprovecha que la otra está durmiendo con su hijo y le intercambian los bebés. Al otro día se levanta la mujer, se da cuenta que el niño está muerto, pero dice, cuando el sol le permite ver, se da cuenta que no era su hijo y que su hijo era el vivo que estaba con la otra mujer. Bueno, entonces, como no se podían poner de acuerdo de cuál de los dos era el hijo, van ante el rey. Y ahí dice, miren, verso 23. El rey deliberó. Una dice, el niño que está vivo es el mío y el muerto es el tuyo. Y la otra dice, no es cierto, el niño muerto es el tuyo y el que está vivo es el mío. Entonces ordenó el rey Salomón, ¿no? Tráiganme una espada. Cuando se la trajeron dijo, partan en dos al niño que está vivo y denle en una mitad a una y la otra mitad a la otra.
quiere hacer Salomón? ¿En serio? ¿Entienden lo que va a hacer Salomón? O sea, toma una espada y vamos a partir al niño a la mitad. Y vamos a ser equitativos. Eso no significa que el acuerdo salomónico es un acuerdo equitativo. Es mitad para cada una. Así no hay más problemas. Pero dice el verso 26. La verdadera madre, angustiada por su hijo, le dijo al rey: por favor, su majestad, dele usted a ella el niño que está vivo, pero no lo mate. Por favor, no lo mate. En cambio, la otra exclamó, fíjense lo que dice la otra, ni para mí ni para ti, que lo partan al medio. A ver, bueno, José Luis me dice, eso usó Salomón para darse cuenta quién era la madre. Pero está gracioso lo que está pasando. O sea, la madre que no es real está diciendo, sí, pártanlo al medio. Y que sea equitativo, mitad para cada uno. Es algo hasta, diría, perverso, ¿no? Y de una mente extraña. Verso 27. Entonces el rey ordenó, no lo maten al niño, claramente, ¿no? Entréguenle a la primera el niño que está vivo, pues ella es la madre. Terminó la historia. Y el final es, cuando todos los israelitas se enteraron de la sentencia que el rey había pronunciado, sintieron un gran respeto por él, pues vieron que tenía sabiduría de Dios para administrar justicia. A ver, ¿por qué me dice la historia que eran 2 prostitutas? ¿Por qué 2 prostitutas? ¿Qué está queriendo hacer el escritor de la historia? Equilibrar la historia. O sea, no me dice una era una importante, otra era inferior. No, son 2 en la misma condición. Más, me da el detalle y no dice, yo di a luz y 3 días después dio a luz de ella. No había nadie en la sala. Y uno podría decir, ¿y cómo hicieron el parto? ¿Que nacieron solos? ¿Nadie ayudó? Pero el escritor no le interesan los datos, porque lo que está queriendo hacer referencia es al final de la historia, de la sabiduría de Salomón. ¿Me siguen? O sea, hay datos que son hasta extraños en esta historia, porque la idea es subrayar un aspecto teológico importante. Ahora dice, fíjense que tampoco da nombre a ninguna de las 2. Uno no sabe cuál de las 2 es. Porque habla de la una y la otra, una habla, la otra responde, otra habla y no sabemos quién es quién. Porque tampoco la idea es hablar de identidades. Porque la idea es, hay 2 personas exactamente en la misma situación. Exactamente en la misma situación. Están solas, tienen la misma condición de prostitución, tuvieron justamente un hijo, pero hubo algo que las divide y que es la muerte de un hijo, ¿no? Entonces lo que hace Salomón es, ¿por qué piensan que Salomón quiere cortarlo al medio? Al niño. Hay varias cosas que él quiere sacar a la luz. ¿Qué quiere sacar a la luz? Él quiere descubrir quién es la verdadera madre. Bien. ¿Qué más? ¿Solamente eso? El amor de madre es lo más grande de este mundo. Bueno, en la historia depende de qué madre, las 2, ¿no? Porque la otra dice pártanlo al medio y llevemos una parte acá. Sí. ¿Cómo habría actuado? Bueno, sí. Está apuntando a esto. O sea, lo que está haciendo el escritor es apuntar cómo Salomón lo que está queriendo hacer es exponer a aquella mujer, en este caso, puede ser un varón, no importa el género, pero aquella persona que quiere hacer daño al otro. Porque acá no es solamente ver cuál de las 2 es la madre verdadera, porque hasta parece absurdo lo que usó Salomón para manifestar cuál era de las 2 la verdadera. Pero también lo que está manifestando Salomón a través de esto es cuál de las 2 tiene
el deseo de dañar a la otra. Porque cuando dice, partamos, le sale la bronca de adentro a la que no era la madre. Pártanlo al medio, que no lo tenga ni ella ni yo. ¿Se dan cuenta de eso? Entonces, ¿ven lo que está descubriendo Salomón? No solamente es una cuestión equitativa. No solamente porque lo equitativo hubiese sido, lo partimos al medio, le queda la mitad para cada uno. Eso es equitativo. ¿Está bien? Eso es un trato justo. Pero la sabiduría de Dios no tiene que ver solamente con un trato equitativo. Tiene que ver con un trato bondadoso. Entonces, si la persona quiere hacerle daño, pártanlo al medio. Si yo no lo tengo, ella tampoco. ¿Ven lo que está saliendo de esa mujer? Es ese deseo por dañar al otro. Ahora, la otra mujer, la verdadera madre, dijo, no, antes de que le hagan daño a alguien, yo prefiero que mi hijo lo tenga esta mujer. ¿Ven la diferencia de disposición? Entonces lo que está haciendo Salomón no es solamente tener tratos equitativos, como si fuera una justicia así, simplemente dice, bueno, la mitad para cada uno y listo, ¿no? Sino que simplemente está tratando por eso de la sabiduría de Dios, es solucionar conflictos, exponer la maldad que hay en el corazón de cada uno de nosotros, en este caso en el corazón de la mujer. Lo que está haciendo es usar la sabiduría de Dios para ver dónde está en nuestro corazón malicioso, cómo hace saltar este tema, ¿no? Entonces, yo estoy completamente seguro que Primera Reyes 3 me está expresando cómo funciona en comparación a Primera Reyes 2, donde David le dice a Salomón, sacate de medio los que te pueden poner en riesgo, que quieren usurpar el lugar, sácatelos, mátalos. Salomón mata. Después viene uno, Adonías y la madre, ¿no? Otra vez un conflicto, madre con hijos que quieren usurparse el lugar, y Salomón le dice a Adonías, ¿me quiere ocupar el lugar? Sácalo de medio, mátalo. Ahora, eso es Primera Reyes 2, pero Primera Reyes 3, ahora hay un rey que en realidad está expresando una humillación delante del Señor. La verdad que yo no sé cómo manejar esto. Y Dios expone que cuando la sabiduría de Dios está en medio de alguien que va a guiar a otros, que va a gobernar, produce vida, porque salvaron la vida del niño. ¿Entienden? La sabiduría humana del capítulo 2 me expresa la muerte que genera ¿me quieren usurpar el lugar? Hay que matarlo. Pero la sabiduría divina del capítulo 3 me expresa que cuando yo me rindo, y como dice, el principio de la sabiduría es el temor del Señor, Señor, tengo temor porque yo soy un muchacho, soy un inexperto, no sé cómo dirigir. La sabiduría de Dios tiene como consecuencia la vida, produce vida. Por eso leíamos en el proverbio, la lengua que consuela es árbol de vida. Es vida, produce vida, no muerte, no separación, no competencia. La sabiduría de Dios me ayuda a amar. Por eso, en este tiempo donde estamos también reflexionando en cómo tratarnos como iglesia, eso también lo hacemos en los grupos familiares, que también invitamos a todos los que no participan. Hay un grupo en varias casas, inclusive en nuestra iglesia también hay varios grupos, que puedas participar. Porque ahí es donde nosotros podemos tratar este tema de vincularnos unos con otros, de amarnos, de ser pacientes, de expresar el amor de 1 Corintios 13. Porque Pablo decía, yo puedo tener lenguas angelicales, yo puedo tener todo el conocimiento. Ven que el conocimiento no tiene que ver con la sabiduría de Dios. Ahora, pero si no tengo amor, no tengo la sabiduría de Dios, tengo mi propia sabiduría. Puedo tener un poco de conocimiento, puedo tener algo de desarrollo intelectual, pero la sabiduría de Dios es diferente. La sabiduría de Dios me permite perdonar, amar, no devolverle el mal por mal, sino que a mi enemigo darle de comer, a mi enemigo darle de beber. Así el otro queda expuesto en el daño que él me quiere hacer. Mientras dependa de nosotros procurar la paz entre ustedes. La gran pregunta es, nosotros como iglesia sabemos cómo solucionar conflictos. ¿Respondemos al mal con bien? ¿Le damos de comer a los supuestos enemigos? ¿Le damos de beber? ¿O siempre queremos devolver mal por mal? ¿O siempre queremos, es equitativo, me hacen mal, yo devuelvo mal, me hacen bien, yo devuelvo bien? Así es la justicia divina, es equitativa.
Pero la justicia divina no tiene que ver solamente con una cuestión de equidad, porque lo que hace obviamente es ponernos a la misma altura. ¿Sí? Ya no hay hombre y mujer, ya no hay esclavo ni dueño, no hay bárbaro ni escita, no hay judío, no hay, ya está, es equitativa. Pero no termina ahí. La justicia de Dios y la sabiduría de Él me permite no solo que haya una equidad, sino que yo pueda amar a otros, que yo pueda perdonar, que yo pueda solucionar conflictos, que yo no guarde ese rencor y se transforme en una raíz de amargura. Inclusive, he hablado con algunos esta semana, inclusive la sexualidad. La sexualidad que muchas veces nosotros decimos, no, porque el sexo es incorrecto, fuera y tratamos de tenerlo al sexo como una cuestión técnica, de decir, esto está bien, esto está mal, ¿no? Dentro del matrimonio está bien y fuera del matrimonio está mal. Está perfecto. Pero no solamente involucra eso. El sexo fue creado para poder beneficiar al otro. Y el sexo muchas veces es usado para autosatisfacernos a nosotros mismos. Y muchas veces usamos a otras personas para satisfacernos a nosotros mismos. Inclusive en nuestro matrimonio usamos a nuestro cónyuge para satisfacernos a nosotros mismos. Porque a veces cuando yo estoy pensando en tener una satisfacción, estoy pensando en mí, no estoy pensando en el otro. Cuando la sabiduría de Dios siempre es pensar en el otro. Por eso el gran problema de lo sexual no es simplemente porque está mal tener, sino porque también daña la imagen de otro. Porque yo me estoy aprovechando de él para satisfacerme. La voy a usar como un objeto porque lo único que quiero es autocomplacerme. No me interesa lo que está pensando la otra persona. Lo único que quiero hacer yo es tener unos minutitos de satisfacción. Y después que se arregle. Pero yo ya está. Ya cumplí. Eso es lo que estaba buscando. Sacar para beneficiarme a mí. ¿Entienden? Esa es la sabiduría humana. Es matar al que me molesta. Es sacar al que me... Es usar a una mujer como David. David cuando usó a Betsabé pasó eso. No tuvo compasión. Tomó a la mujer, Betsabé, mandó matar al marido. Ya no me sirve ninguno. Lo único que quiero hacer es satisfacerme y también quiero quedar bien delante de los demás. Porque se llegan a enterar que yo estuve con la mujer de Urías, voy a quedar mal. Él está pensando en él nada más. Esa no es la sabiduría divina. Esa es la humana. Y así así debería expresarse la iglesia contrario a esto, ¿no? Considerad a los demás como superiores a uno mismo, dice Pablo. Perdonad vuestras ofensas, confesad vuestras ofensas para ser sanados. Y de esta manera nosotros estamos manifestando que Dios nos ha delegado a nosotros, que somos un grupo de reyes y sacerdotes. Eso dice 1 Pedro. Nación santa, pueblo adquirido por Dios, sacerdocio santo y demás, real sacerdocio, para que nosotros podamos hacer lo que debería haber hecho Salomón, usar esa sabiduría para amar a otros, para hacer salir la maldad y solucionar conflictos, perdonar, soltar, amar. Por eso la sabiduría no me llena conocimientos, la sabiduría me permite amar a otros. Me permite ser paciente, me permite tener los frutos del Espíritu y me permite tener el amor de 1 Corintios 3. De eso se trata la sabiduría divina. No es más ni menos. Y la iglesia ha tomado el rol, entiendan lo que voy a decir, el rol de Salomón, de tener que llevar adelante algo. Nosotros somos este nuevo real sacerdocio, que tenemos que expresar el carácter de Dios a otros. Y si no nos rendimos y no tenemos temor de Dios, no nos humillamos para decir, el principio de la sabiduría es el temor del Señor, para amar a otros, estamos fritos. No hay otra. Por eso la vida cristiana se trata no de comportarse correctamente como alguien religioso tiene que hacer, sino de expresar un amor totalmente diferente al que estamos acostumbrados a ver. Expresar el perdón que nadie quiere expresar en sus propios términos humanos. Sí, David.
Exacto. Ujú. Exponerlo, exacto. Ujú. Exacto. Pe- por eso, por eso, bueno, es interesante. Es interesante lo que dice Débora porque, bueno, para los que no escucharon o están viendo, eh, ¿cómo haces para expresar todo esto cuando no tenés testigos? Porque la historia a propósito me cuenta, estamos solas, no hay nadie más, ¿no? No hay testigos. Entonces, ¿cómo hago para yo descifrar cuál de las dos tiene la maldad? Entonces ahí es donde todo el mundo, cuando Salomón hace lo que hace, dice, tiene la sabiduría de Dios. Es imposible que él haya hecho esto. Sí, exacto, pero en realidad es una forma de que Dios muestra cómo él, al que Él le puso ahí, le ha dado su propia sabiduría para que haga lo que termina haciendo, ¿no? Y a nosotros como iglesia tenemos el mismo objetivo, ¿no? Así que bueno, oramos, hermanos, gracias por el tiempo. Te bendecimos, Señor, te honramos. Estas historias que leemos en la Biblia son tan extrañas a veces, tan difíciles muchas veces de comprender para nosotros culturalmente, desde la hazaña y la maldad, ¿no? Como leíamos recién esta historia. Pero creo que el objetivo de estas historias no tiene que ver con los detalles puntuales, sino que tiene que ver con cómo quisiste expresar que tu sabiduría puede, como dice Hebreos 4, ¿no? Que la palabra de Dios traspasa lo más profundo de nuestro ser y nos expone y nos deja en evidencia. Porque cuando nosotros devolvemos al mal con bien, amontonamos ascuas de fuego, o sea, dejamos expuesta la maldad. Señor, ayúdanos a tener esa disposición de humildad, de recibir tu sabiduría, de que el principio de la sabiduría es el temor del Señor, para que esa sabiduría no nos haga inteligentes desde el punto de vista del conocimiento, sino que nos haga inteligentes en solucionar conflictos, en restaurar relaciones, en perdonar, en amar, en mostrarle al mundo la diferencia de lo que es el amor genuino y verdadero de 1 Corintios 13. No nuestro amor, que no salga, Señor, ese egoísmo dentro de nosotros, que no pueda expresar el carácter de Dios que tenemos que expresar como tus representantes. Te necesitamos, Señor. Necesitamos que gobiernes, como le dijiste a Jacob, que tú seas el que gobierne. Porque cuando vos gobernás, tu sabiduría sale a flote y tu sabiduría expresa buenos tratos, perdón, paciencia, hay paz. Hay paz cuando estamos bien entre nosotros, hay paz. Ayúdanos a buscar esto solo y exclusivamente para tu gloria, ni más ni menos. En el nombre de Jesús, amén. Dios les bendiga.